Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos del 15 al 27. Para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Dice así la palabra del Señor. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Entonces le dijo: cierto hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y es menester de salir a verla. Te ruego que me tengas por excusado. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me tengas por excusado. Y el otro dijo: me he casado y por tanto no puedo venir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el padre de familia, enojado, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá los pobres y mancos, cojos y ciegos. Y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque yo os digo que ninguno de aquellos varones que fueron llamados gustará mi cena. Y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema: el rechazo a la gran fiesta. Amén. El rechazo a la gran fiesta. Porque hay una fiesta gloriosa donde usted y yo estamos invitados. Pero a veces nosotros nos excluimos o ignoramos esa invitación con nuestra forma de pensar o de proceder o de vivir. Aquí hubo un hombre, estando Jesús reunido con todos sus discípulos y hablando de estas cosas, dijo uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, y dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios. Eso es verdad, bienaventurado. Amén. Pero ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que comerán pan en el reino de Dios? Estarán en esa fiesta. La pregunta es: ¿quién realmente participará de las bodas del Cordero? Este hombre lo tenía como los inconversos hoy en día, que se muere alguien y se fue para el cielo. La gente no examina nada, la gente no tiene en cuenta nada de lo que Dios ha dicho, hace caso omiso a las palabras de Dios y simplemente se murió: ay, que fue para el cielo. Y usted ve, como he dicho muchas veces, que están allá en el lugar donde esté el alma del muerto y dicen: en paz descansa, porque para ellos es así. Si nació en esta tierra, entonces es católico, apostólico y
es cristiano porque nació aquí bajo la religión. Y no es así. Y se murió y se fue para el cielo. Entonces, por eso la pregunta debería ser: porque este hombre dice, bienaventurados los que comerán pan en el reino de los cielos. Para él todo el mundo llega al cielo a comer pan, a participar de la fiesta. Pero entonces nosotros que conocemos la palabra debemos preguntar: ¿quién realmente participará de la boda del Cordero? De esa gran fiesta, porque hay una fiesta gloriosa, hermano, una gran fiesta a la que todos estamos invitados. El Señor quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que la salvación de todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Amén. Hay una gran fiesta, hermano, las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque es venida la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y le fue dado que se vista de lino fino, puro y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. ¿Ven? Aquí encontramos nosotros que hay una gran fiesta, es verdad, las bodas del Cordero, han llegado las bodas, hay fiesta, hay gozo y hay alegría en el reino de los cielos, en este panorama futuro que ve Juan. Pero aquí nos dice que la novia tiene que estar vestida de bodas, fino, puro, resplandeciente su vestidura, y dice que es la justicia. Eso señala que es una iglesia, que es una novia que anda y vive en santidad. Que no cualquiera, ¿verdad? No cualquiera entrará a esa boda. El dueño de la casa, en esa parábola que dice cierto hombre, representa a Dios. Ahí no hay discusión alguna. Los convidados originales eran los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, los judíos. Amén. A lo largo de toda la historia, los judíos habían esperado ese día. Ellos sabían que iba a nacer un Mesías, un Salvador, un enviado de Dios. Amén. Ellos estaban esperando ese día, el día en que Dios iba a intervenir a su favor. Y ese día había llegado. Pero ellos no creyeron en él. Lo rechazaron. O sea, rechazaron la invitación a la fiesta. Amén. Entonces dice que el Señor, el padre de familia, le dijo a su siervo: vayan a los pobres, mancos, cojos y ciegos de la calle, de la ciudad. Ahí mismo dentro. O sea que eso representa a los publicanos y pecadores, judíos que recibieron a Jesús y que creyeron en él, mientras la gran mayoría de judíos lo rechazaron. ¿Verdad? Entonces eso representa a los pobres, mancos, cojos y ciegos, representa a los judíos que sí creyeron. Y luego viene el ciego y le dice: Señor, todavía hay espacio en la casa, todavía hay mucho lugar. Entonces el Señor padre de familia dijo: vaya por los vallados, por los caminos, por allá, o sea, allá afuera de la ciudad, y fórzalos a entrar. Eso está hablando ya de los gentiles, de las naciones diferentes al pueblo judío, que tenemos entrada también a la fiesta de Dios por su misericordia, hermano. Porque el propósito de Dios dice: para que se llene mi casa. En la casa de mi padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. No lo vamos a poblar el cielo. Es la idea, es el propósito, es la voluntad de Dios, que muchos podamos participar de esa boda y fiesta, y que nos quedemos poblando el cielo. Amén. Alabado sea Dios. Cuando los judíos no acudieron a la invitación
invitación de Dios, entonces la recibieron los gentiles. Eso es lo que Pablo explica en la carta a los romanos y en otros lugares de sus epístolas. Ya comentando prácticamente los evangelios o lo que él oyó del Señor Jesús. Entonces, él habla de que los judíos me enseñan, que los judíos rechazaron, entonces recibieron los gentiles esa invitación. Y empezaba a conformarse la iglesia. Pero resulta que a veces la iglesia misma se considera indigna o rechaza también esa invitación. Prefiere al mundo, prefiere lo suyo antes que a Dios. Amén, hermano. Entonces Dios busca a otros que quieren. Vayan por los caminos, por los vallados y fuerza para entrar. Vaya gente, Dios quiere. A este monte, vaya a buscar más. Y eso es lo que estamos haciendo los siervos del Señor, todos, creyentes, pastores, ministros, evangelistas, todos, la iglesia en general, busca gente que vaya, que acuda a las fiestas, que acepte la invitación. Porque cada rato hay mucha gente que la rechaza. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Desgraciadamente, esta frase que dice fuérzalos a entrar se ha usado mal en la historia de la iglesia, y el cristiano ya ha querido como obligar o imponer el cristianismo. Amén. Por eso esa frasecita ya independiente hay que contrastarla con otra que está en 2 Corintios 5:14, que dice: el amor de Cristo nos constriñe. Porque el reino de Dios no es, en el reino de Dios no hay sino una obligatoriedad, y es el amor. Eso es lo que obliga. El amor nos constriñe, el amor de Dios, o sea, que eso es lo que nos obliga a nosotros a entrar. Y con el amor es que tenemos que obligar a la gente, no como lo ha hecho la iglesia a través de los tiempos, que lo ha hecho con la cruz y con la espada en la mano. Entonces es el amor a Dios, el amor a la iglesia, a la congregación, al culto, a los hermanos, a la obra de Dios. Eso es lo que debe de primar en la vida y en los corazones del cristiano. Amén. Dios sigue llamando, Dios sigue utilizando a su iglesia, al menos a los que se disponen en sus manos, para atraer a la gente, para llamar, para salir por los valles, por los collados, por los montes, por las ciudades, los pueblos, buscando para llenar la fiesta de las bodas del Cordero. Pero resulta, hermano, que muchos comenzaron, dice aquí, a excusarse. Amén. Eso es lo que dice en el relato, en el pasaje que leímos. Comenzaron a excusarse. Amén. Hoy en día se sacan muchas excusas, muchas evasivas. Está cansado, está enfermo, no tiene tiempo, muy ocupado, en la iglesia no hay amor. Son muchas las excusas que la gente saca para formar parte de ese grupo que va a ir a la boda del Cordero. Amén. Aleluya. O sea, estas personas no se comprometen con Dios, no aman a Dios lo suficientemente, se está mostrando desprecio por esa fiesta a la que Dios nos ha invitado. No le damos el valor que ella merece. Estimamos que hay cosas más importantes. Amén. Y hermano, mire la palabra que la Biblia usa. Comenzaron todos a una a excusarse. No dice
otra cosa son las razones. Amén. La verdadera razón aquí, en esa excusa, es que no querían ir. Por eso el padre de familia, Dios, que conoce los corazones, se enojó. Lo leímos, ¿verdad? Él se enojó. Porque una cosa es no sacar una excusa y otra dar una razón. Amén. Cuando se saca una excusa, se le miente a Dios, a la iglesia, y se miente uno a sí mismo. Las razones son algo muy diferente, algo justificado. Hay que diferenciar nosotros cuándo o qué es una excusa y qué es una razón. Hay razones por las que uno no puede asistir al culto en algún momento, Pero si no es algo justificado, va a pasar de razón a excusa. Y repito, cuando uno saca excusa, le miente a Dios. Y por el relato de allí de Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira, nos damos cuenta lo peligroso que es mentirle a Dios. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué has mentido a Dios? Porque Pedro quiso dar una excusa, Ananías quiso dar una excusa del por qué había obrado de la manera como obró. Y las excusas no justifican nuestra conducta, nuestro proceder delante de la presencia de Dios. No lo justifican. La razón es. Amén. Entonces uno dijo: he comprado una hacienda y es menester de salir y verla. Como este hombre, dejamos que los negocios, lo nuestro, nuestra casa, nuestras cosas, usurpen los derechos de Dios. Es posible estar tan inmerso, tan sumergido, tan metido en las cosas del mundo, que no se tiene tiempo para el culto, que no se tiene tiempo para Dios, y a veces ni siquiera para orar. Amén. Miren lo que dice Ageo capítulo 1, el versículo 4 al verso 6. Miren, Ageo 1, del 4 al 6. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: pensad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Dice: sembráis mucho. A veces hay mucha bendición, pero como que no rinde, como que se esfuma. Oye, ¿en qué se me fue? ¿Qué pasó? Ahí dice: el jornal, el salario, en trapo horadado, roto, se pierde y no es algo por qué. Pero el Señor dice aquí: pensad bien en vuestros caminos. ¿Por qué sucede eso? Hay que pensar. Amén. Porque nos interesa mucho lo nuestro. Y dice el otro: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por eso no podía ir al culto, por eso no podía estar en la presencia de Dios, no podía meditar en su palabra. No, había comprado 5 yuntas de bueyes el hombre. No podía ir a la fiesta. Nuevamente los negocios, lo mío, lo que yo compro, lo que adquiero, lo que consigo. Personas que compran algo y en un principio no perdían el culto, la dominical no la perdían, pero ahora hay algo como que les parece más importante. Me acuerdo de un muchacho cuando yo asistía a la iglesia central, allá en el sector de Calimío, en Medellín, un muchacho que se convirtió
Y entonces él siempre vivía un poco retirado, gastaba en pasajes y a veces no había. Y empezó a hablarle a Dios que le regalara una bicicleta. Y él le decía al Señor: Señor, para venir al culto. Y oraba: una bicicleta, una bicicleta. Para venir al culto, Señor. Y llegó el momento en que el Señor le dio la bicicleta. Y no volvió al culto los domingos. Se iba a dar la vuelta bien con los amigos. Ya lo invitaban a la vuelta bien en bicicleta. Eso es una costumbre por ahí en Medellín. Se van por la Pionera, la vuelta bien. Una costumbre no de la iglesia. Y él se le sumó a ellos a los inconversos. ¿Sí ven? Se compró una bicicleta y fue a ver la aprobación. Como dice aquí, 5 yuntas de hoy, voy a probarlo. Se va a probar la bicicleta y se quedó probando. Amén, hermano. Es peligrosamente fácil que algo nuevo, un juego, un hobby, un pasatiempo, un amigo, desalojen de nuestro horario y de nuestro corazón los deberes espirituales y a Dios. Amén. Eso es fácil. Empezamos a darle más importancia a eso. Y hay como una especie de pretexto porque decimos: ay, Dios me la regaló. Pero en el caso de muchachos con la bicicleta, me la regaló porque él decía para venir al culto. Entonces hubo un defraude de parte de él con Dios. No le cumplió su promesa. Amén, hermano. El otro dijo: me acabo de casar, me he casado y por lo tanto no puedo ir. Por lo tanto no puedo. Es como si les dijera algo que ellos ya saben, que es así, que es lógico. Amén. No puedo ir. Y esa es una de las tragedias de la vida, que a veces las cosas buenas, porque el que a tu esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová, dice la Biblia. El hogar es una bendición, los hijos es una bendición. ¿Sí o no? Pero una de las tragedias de la vida es que las cosas buenas a veces hacen que nos olvidemos de Dios, que lo hagamos a un lado. La esposa, el esposo, los hijos, el hogar, son preciosos. Repito, una bendición. Pero no podemos pretender que se use de una manera egoísta y en detrimento de la gloria de Dios. Por el contrario, los que viven juntos deben vivir para Dios. Se casó, bueno, deben ir para el culto. ¿Sí o no? Deben vivir para Dios. Viven mejor si sirven a Dios. No es que yo tengo que, hermano, trabajar porque para mi esposa y mis hijos. Viva para Dios y verá que Dios le bendice y lo va a guiar y le da lo necesario y puede mantener un hogar bien bueno. Como dice el coro, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Pero se convierte en una excusa. Amén, hermano. Se convierte en una excusa. Amén. Se pierde el banquete del reino. Porque Dios habla de fiesta. El Señor Jesucristo habla de banquetes. Porque Jesús compara el reino de Dios, el servirle, con una fiesta. Eso debe de ser. Porque es que nosotros a veces llegamos al culto y no es fiesta. Primero, es como carga para muchos, es como una carga, es como el cumplimiento de un deber, de una imposición. Así como cuando los pelados al principio van a la escuela, porque les toca, porque los padres los presionan, porque los profesores allá buscan estrategias como para mantenerlos ahí, pero para ellos es una carga. De hecho, cuando dicen no hay clases,
la alegría rebosa. Pero cuando dicen mañana vamos a tener clase de refuerzos, ya ahí mismo en la mente están cancelando para que algunos placeres mundanos y con tristeza toca ir a la escuela, hermano, toca ir al colegio, toca. No para todos, pero para muchos sí es así. Y así es para muchos el culto. Una carga, una imposición. Como que está presionado y dice, es que si no voy, entonces, si no hago, entonces veo. Amén, hermano. Pero no, el Señor Jesucristo siempre usted lo ve hablando de banquete, de fiesta, porque debe ser lo mejor en la vida. Amén, hermano. Bueno, hay algunos que piensan que el Evangelio se prohíbe como gozarse, como ser feliz, como una vida de bendición. Siempre ha habido por ahí en la historia y en nuestros tiempos un grupito de personas o de cristianos que le quitan toda la gracia a la vida cuando se es cristiano. Amén. Pero hermano, al cristiano no se le prohíbe ningún placer sano. Amén. Para el cristiano toda la vida, hermano, debe ser fiesta de boda siempre. Amén. El problema es cuando se le falta al Señor, cuando hay sentimientos de culpabilidad, o cuando se hace como veníamos diciendo, como impositivo, como porque toca. Claro, ahí no hay fiesta, ahí no hay alegría. Pero David dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de volvemos. Amén, hermano. Y por allá en el día dice, el gozo del Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo. Me mostrará la senda de la vida en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra. Depende de cómo usted y yo lo tomemos, la actitud que traigamos a la casa de Dios. Si venimos a adorar a Dios, no es por la multitud, es por la actitud nuestra. Amén. ¿Qué corazón traemos? Venimos al culto, no importa si dos o tres, venimos a adorar a Dios. No importa si son dos o tres lo hacen o no, o si es una multitud, no importa si esa multitud lo hace o no. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. No es lo que cantamos. Pero entonces, venimos a eso. Si venimos a adorar a Dios, si venimos a dar, si hay esa alegría, ese gozo, mañana hay culto, mañana me voy. Mañana es culto, mañana es día de culto. Así como los muchachos dicen, hoy mañana es viernes, ya el sábado, el domingo. Y el domingo ya por la tarde voy a comer el lunes. Porque les toca ir a estudiar. Bueno, nosotros tenemos que ir a ella, pero diferente. No importa si es culto de oración, de enseñanzas, de ayunos, de vigilia, vamos a encontrarnos con Dios. A no ser que no vengamos con eso. Entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, bendecir su nombre. Mire el propósito, hermano. Pero claro, si no venimos a eso, no puede haber este gozo. Amén, hermano. Mateo capítulo 22, versos 4 al 7 dice: volvió a enviar otros siervos diciendo, miren, decid a los convidados, venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso. Se le presta poca o nada atención a la palabra
de Dios. Dios manda a sus siervos: venid a las bodas. Y dice: mas ellos no hicieron caso y se fueron. ¿Para dónde se fueron? Miren que no dice aquí, miren que lo tremendo es eso. Aquí no dice: y se fueron unos a adulterar, otros a robar, otros a fornicar, otros a mentir. No. Porque no es solamente el pecado lo que nos saca del cielo, lo que nos impide entrar a la boda del Cordero. No es solo el pecado. Miren que dice: y unos se fueron a la labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a sus siervos los afrentaron. A su labranza, a sus negocios. Qué tremendo. Y cuando el rey oyó esto, se airó. Miren que a Cristo no le gustó. ¿Por qué? Repito, porque no son razones. No hay causa justificada. Son lo que se llaman excusas. ¿Excusas de eso? Es algo que no es justificable. No. Es un pretexto que nos inventamos, que sacamos, o queremos colocar como si fuera una razón. Pero no pasa de ahí. Por eso el Señor se airó y envió sus ejércitos y destruyó aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. No se fueron a adulterar, a pecar, a mentir, a las cosas, y más una avance y a su negocio. Pero el descuido de las cosas de Dios, de la presencia de Dios, del amor a Dios, nos va a llevar a otra cosa, hermano. Tarde que temprano. Amén, hermano. Porque va a bajar. Y es cuestión de tiempo que ya, vean, destruyó aquellos homicidas. Es cuestión de tiempo que se llegue a un estado de degradación, que ya se peca y se desagrada a Dios de otra manera. Entonces dice: y puso fuego a su ciudad. No es cualquier cosa irse inicialmente a sus labranzas y a sus negocios. No podemos justificar eso. Mi hermano, es que tengo que trabajar, ¿quién me va a hablar conmigo, mis hijos? No, eso no es razón para Dios, es una excusa suya. Amén. En la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Roma en el año 70 después de Cristo, el templo fue saqueado, quemado, la ciudad destruida, de tal manera que se hizo pasar por toda ella como un fuego, como un arado, algo terrible, un terrible desastre. Aconteció a los que se negaron a reconocer al Hijo de Dios cuando Él vino. Esa fue el cumplimiento de esta palabra que el Señor Jesucristo les había hablado. Ustedes cada uno se van a su, hace lo que quiere ya y se olvidan del Señor. Pero hoy en día dice: destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Lo cumplió el Señor en el año 70 después de Cristo. Tito, el emperador romano, arrasó con la ciudad literalmente. No quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Rechazaron la invitación de Cristo. Amén, hermano. Y a nosotros dice Hebreos capítulo 2, verso 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo primero comenzado a ser publicada por el Señor, fue confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Aquellos no quisieron oír la palabra. Dice: mas ellos no hicieron caso y se fueron. Entonces aquí no está diciendo que los apóstoles, primero empezó el Señor Jesucristo, los apóstoles oyeron, después predicaron, otros lo oyeron y llegó hasta nosotros por los que oyeron. Gracias a esos que oyeron, nos lo comunicaron y nosotros debemos saber oír. Amén, hermano. Y hay que entender que las cosas que hacen a las personas sordas a la invitación de Cristo no son necesariamente cosas malas. No nos dejemos engañar de eso. Porque el diablo susurra, la maldad humana susurra al oído del cristiano: eso no tiene chiste, eso no es malo. ¿Qué tiene malo? Aquí usted con su familia, usted con la reflexión de la Biblia. ¿Qué tiene de malo?
familia, de los suyos. Pero hermano, es muy fácil estar tan ocupado con las cosas del tiempo que se olvidan las cosas de la eternidad. Estar preocupado con las cosas que se ven, que se le olvidan las que no se ven. Amén. Es fácil escuchar las voces estresantes del mundo que no se oye la suave invitación de la voz de Cristo. Amén. Por la parábola del sembrador dice, y los pasatiempos de la vida. Se puede estar ocupado ganándose honradamente la vida, así dicen algunos, que no se dan cuenta que realmente la están perdiendo. Hay gente tan sumergida en su negocio que nunca sabe por ahí a darse un airecito, un descansito. Ni siquiera en la casa del Señor, donde hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Amén. Y el Señor dijo, porque yo os digo que ninguno de aquellos varones que fueron llamados gustará mi cena. Fueron llamados, hermanos. Pero el Señor dice, ninguno gustará mi cena. Por en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Versos 26 y 27 dice, si alguno viene a mí, oiga, y no aborrece a su padre, madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 2 veces, no puede ser mi discípulo, no puede. No es cuestión de que Dios no quiera, Dios quiere. Pero ¿por qué no puede? Ahora, la palabra aborrecer en el original da la idea de no preferir. No es que uno tiene que odiar papá y mamá, hijos, etc. cuando se convierte a Cristo. No, es una palabra que en el hebreo es diferente a cómo se traduce o al significado que se le da hoy a la traducción del español. Porque aborrecer es odiar a una persona, pero en el original griego de esta palabra no es eso, sino que se prefiere más a que a Dios. Se prefiere más papá, mamá, que no preferir. Lo que está diciendo el Señor es que no prefiera esas cosas del mundo, la familia, las cosas del mundo, que a Dios. Dios es el primer hermano. Amén, hermano. Ningún amor en este mundo puede compararse con el amor que se le debe de tributar al Señor, hermano. Amén. Amén. ¿Qué prefería a Cristo? Como dice el libro por ahí, prefiero a Cristo. Amén, hermano. Ahora, el verso 25 dice, y grandes multitudes iban con él. Al Señor no seguía mucha gente, pero el hecho de estarlo siguiendo no significa mucho, o no significa todo. Otra versión dice, muchísima gente iba de camino con Jesús. Iba de camino. Solamente iba de camino con él. No estaba del todo con él. Es posible ser seguidor de Jesús sin ser discípulo de Jesús. Amén, hermano. Uno de los problemas más graves de la iglesia es que hay muchos que siguen a Jesús de lejos. Van en el camino y parece como que sí,
pero van de lejos, como Pedro que seguía a Jesús de lejos, ¿cierto? De lejos, por eso lo digo más adelante. Si hubiera estado verdaderamente comprometido, no lo hubiera negado. Seguía a Jesús de lejos y ese es un problema. Hay mucha gente hoy en día, hermano, mucha. De ahí la apostasía que reina en el mundo, que sigue a Jesús pero de lejos. Sí, hermano, me gusta ir a la iglesia, me gusta mucho el evangelio, ay, no, eso es muy bonito, muy bueno, pero a la par va con otras cosas. Está comprometido con otras cosas. Quiere como compartir el amor. Su corazón está dividido. Ama a Dios, supuestamente dice, y ama esto, ama aquello, ama lo otro. Amén. Muy pocos son verdaderamente discípulos de Cristo. Amén. No se relacionan con Él. El Señor, la Biblia dice en Marcos 3:14, que escogió a 12 para que estuvieran con Él. Hay que estar con Jesús, hermano. Moisés, cuando bajó de allá al monte Sinaí, que el pueblo estaba en esa algarabía con el becerro de oro, y pecaban, y fornicaban, y adulteraban, y había una orgía tremenda. Moisés quebró las tapas de los mandamientos y dijo: los que estén de parte de Jehová, júntense conmigo. Y solamente la tribu de Leví estaba con él, se relacionaba con él, seguían en la presencia de él. Los otros estaban en festín. Muchos en ese necesito no piensan en el festín. Hermanos, sinceramente, delante de Dios me digo, esto es un mes igual a enero, febrero, marzo, abril, julio, lo que sea. Para mí es lo mismo. En nada varía, en nada cambia. Pero hay gente como que le pone un renombre, como le da una connotación, como algo que siempre. Amén. Entonces no se relacionan, no se comprometen. No tienen ese sentido de pertenencia a la familia de Dios. Es que somos la familia de Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Somos de la casa de Dios. Amén. Del reino de los cielos debemos tener una cultura diferente, una manera de pensar diferente, de vivir, de actuar diferente, de mirar las cosas del mundo diferente. La Biblia nos habla aún de la manera de vestir diferente. Pero no, de eso no lo hay, hermano, muchos. No hay ese verdadero cristianismo. No está Dios en ese lugar del corazón del hombre hoy en día, hermano. Hoy hay un evangelio muy a la moda, muy modernizado. Amén, hermano. Y la Biblia nos habla de que hay que calcular lo que va a costar seguir a Cristo. Usted tiene que sentarse como aquel hombre que dijo el Señor, que alguien quiere edificar una torre, entonces se siente y calcula los gastos y ve si tiene o no para edificar. O el ejército que viene contra él, teniendo apenas 10,000, aquel viene con 20,000. No da cuenta, mire a ver si se va a hacer capaz. Dese cuenta lo que es seguir a Cristo. No se puede entrar a la hoguera, a ciegas, descuidadamente, caprichosamente. Ahí como muy violento, muy superficial. No, hay que pensar con respeto a la palabra y el temor de Dios. Hay gente que quiere ir al cielo fuerte. No, inscríbeme ahí. Y ya, inscribieron muy al cielo. Sí. Hablando de una carrera y una meta. Allá en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27.
obtengáis. Y un deportista se inscribe en cualquier disciplina deportiva, se inscribe y se sienta a esperar que llegue el campeonato y salir a la tranquila. No, ya, yo me inscribí, a mí me tienen que dar copa, medalla. Sí, ¿cierto que no? Ese se inscribe, pero empieza a ejercitarse, como le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Amén, hermano. Empieza a hacer ejercicio, a disciplinarse, empieza a cumplir, empieza se entrega a entrenar. A ver si logra, porque todos corren, todos muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque muchos entran y quieren ahí estar viendo en popa y que nada los tumbe. Y Cristo dijo: en el mundo tendráis aflicción. Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Y Cristo dice: si alguno viene en pos de mí y no toma su cruz y me sigue, no toma su cruz, no es abnegado, no es disciplinado, no se entrega, no se da, no renuncia a los placeres mundanos, no puede ser su discípulo. No puede pretender: ah, no, yo tengo allá, yo tengo la tarjeta de invitación. ¿Sí? Allá hubo uno que entró y el Señor lo llamó y le dijo: hey, amigo, ¿cómo entró aquí no vestido de uvas? Pudo haber sacado la tarjeta. No es que me invitaron, sí, pero a ver, ni siquiera regalo traje. No dio nada, no se preparó, no buscó, no se abnegó, no renunció. Tomar su cruz es renunciar, hermano. Amén. No se puede ir así. Por eso el Señor dice ahí la palabra que se volvió, y Él se volvió y les dijo: cualquiera que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede, hermano. Note bien que no es la carga, la culpa, la responsabilidad de Dios, y no dice que Dios no quiere llevarlo o algo parecido. No, es a Él que se dirige. Se volvió y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si no la toma, no puede, rotundamente. Amén. Es como dice en Romanos capítulo 8: los que viven conforme a la carne, que dicen que no pueden agradar a Dios. Así quisiera, así diga mucho, porque la gente se le van palabras a veces. Ay, no, Dios, te amo, y cantando y adorando, supuestamente lo dicen: te amo, te amo, te amo, te amo. No se sabe bien si te amo de un perro o te amo. ¿Quién sabe qué? Lo dice. Pero aquí dice la palabra: no pueden agradar a Dios, así quieren. Amén. Ni tampoco pueden, dice en Romanos. Y aquí el Señor dice: no puede ser mi discípulo. Amén, hermano. No hay discípulos sin cruz, hermano. No hay discípulos sin cruz. No hay cruz sin abnegación. Porque esto no es de palabras, esto es un camino que no es de palabras. A muchos les gusta la corona, pero sin tener que llevar la cruz. Pero ¿qué dice el Apocalipsis capítulo 2, verso 10? Ser fiel hasta la muerte. O sea, tome su cruz y yo te daré la corona de la vida. No hay corona sin cruz, hermano. No hay bodas, no hay fiesta, no puede ser mi discípulo.
razonando. No se engañe, hermano. Cristo viene pronto. Está a las puertas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, o sea, se relaciona, se compromete, se dispone, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Hay que pensar bien sobre nuestros caminos, hermano. No vivir al evangelio. No, esto no es vivir al evangelio, hermano. Esto no es una religión. Que yo me inscribí, que yo acepté a Cristo, no me traje el libro de la iglesia, la membresía, y voy para adelante, voy para el cielo. No, esto no es una religión, hermano. No. Aunque usted y yo oramos, no pueden decir, no deben decir, ojalá sea el Señor. Amén. Pensad bien sobre vuestros caminos, dice el Señor. Aleluya.